Vamos a ir a la palabra del Señor. Yo quiero que vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 7. Del Evangelio de Lucas, quiero que podamos leer una historia que es emocionante, a mí me emociona, realmente me bendice muchísimo, como todo lo que en la palabra de Dios encontramos. Porque es muy importante acercarse a la palabra de Dios siempre con una actitud correcta. Algunos solamente van a buscar algo que les pueda beneficiar en el momento determinado o puntual de su vida, pero la Biblia no está para eso. De allí que enseñamos que no es correcto leer la Biblia al azar, ¿verdad? Algunos abren la Biblia y dicen, a ver, Señor, háblame, ¡pah! Y le ponen el dedo ahí a un versículo. Pensando que, y a lo mejor alguna vez Dios tuvo tanta misericordia que te habló así. Pero imagínate que de repente pones el dedo en ese texto que dice que Judas se ahorcó. Hay un conflicto, ¿no? Y que de repente dices, no, esto no puede ser. ¿Cómo que me voy a ahorcar? Empiezas a buscar y dices, ¡pah! Ahora sí Dios me va a hablar. Lo que hayas de hacer, hazlo pronto. Claro. La Biblia hay que leerla en su contexto, pero sobre todo ayudados por el Espíritu Santo de Dios. Acordaos siempre de esto, que un texto fuera de contexto es un pretexto. Algunos utilizan a su gusto y placer la palabra, sacan versículos fuera de contexto, lo utilizan para sí, para justificar ciertas decisiones, pero cuando tú lees la palabra en relación a toda la revelación de Dios, entonces comprendes y entiendes aquello que Dios quiere que nosotros aprendamos. Por eso cada vez que nos acercamos a la Biblia tenemos que hacerlo con gozo y con alegría. Tenemos que hacerlo con la intención de aprender algo, pero también con la intención de entender, no solamente aprender o recibir algo de bendición, sino entender qué es lo que hay más allá. Porque la palabra de Dios, como lo acabo de decir, es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene la misma profundidad que Dios tiene. Es decir, nosotros somos muy superficiales. Yo te digo algo y lo que te dije es lo que hay. Pero Dios es tan profundo que cuando nosotros vamos a la palabra, empezamos a entender que hay un mensaje superficial, entendedme, a primera vista un mensaje, pero a medida que seguimos leyendo, que volvemos a leer, a medida que el Espíritu nos va ayudando, a medida que vamos creciendo, madurando espiritualmente, vamos profundizando y entonces podemos llegar a conocer y comprender mejor el corazón de Dios. Así es como se conoce a Dios, profundizando en una relación con Él. Aquí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, versículo 11, quiero que podamos leerlo. Dice la palabra del Señor: Jesús fue después a una ciudad llamada Naín. Iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de entrada a la ciudad, vio que llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda, a quien acompañaba mucha gente. El Señor, al verla, se sintió profundamente conmovido y dijo: no llores. Se acercó y tocó el féretro. Quienes lo llevaban se detuvieron y dijo Jesús: joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El miedo se apoderó de todos y alababan a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha venido a ayudar a su pueblo. La fama de Jesús se extendió por Judea y sus inmediaciones. Amén. Hasta aquí vamos a leer.
Yo no sé si tú puedes comprender y entender lo que acabamos de leer, lo que acabas de leer. Encontramos en un momento determinado aquí el relato de un milagro, el relato de una intervención poderosa de Dios, algo que supera con creces cualquier capacidad humana. Encontramos aquí a Jesús resucitando a un muchacho muerto. Claro, no me extraña que luego la gente al ver eso diga, wow, es que esto no es normal. Esto no es lo habitual. Es la primera vez que vemos que alguien solamente con su palabra le dice a alguien que está muerto, levántate, y el muerto se levanta. Y entendedme bien, esto no era una película de terror en plan zombie. Dice la palabra que se puso a hablar y se lo entregó a su madre. Oh. Y claro, tú ves esto y a lo mejor lo has leído muchas veces. A lo mejor te has detenido muchas veces en ese texto y ahora parece como que, bueno, una vez más es como que no tiene mucho valor, mucho sentido. Pero yo quiero que analicemos un poquito esto, porque quiero que podamos entender y comprender un poquito mejor hacia dónde Dios nos quiere llevar. Porque cuando yo veo esta realidad y analizo la situación, digo, Señor, qué bendición tan tremenda tuvo esta mujer de encontrarse contigo. Dice la Biblia que esta mujer era viuda y encima tenía un hijo único, un solo hijo. Y esta mujer estaba llevando a enterrar a su único hijo. En esa época, en la época de Jesús, cuando una mujer no tenía esposo, necesitaba la ayuda y la cobertura de alguien para ayudarle a subsistir. Ahí estaba su hijo. Ese hijo, varón, hijo único, seguramente se encargó de atender a su madre, de cuidar a su madre, de que a su madre no le faltara nada. Pero la muerte llegó a la vida de ese muchacho y toda la esperanza, todo el sustento de esta mujer desapareció en el mismo momento en el que este muchacho murió. Estamos viendo la historia de una mujer que, además de tener el dolor en el corazón de ver a su hijo que había muerto, ya tuvo que pasar por la experiencia de enterrar a su esposo, pero ahora tenía que pasar por la experiencia de enterrar. Y para un padre, una madre, mirad, yo creo que no hay nada más terrible, más triste, más angustioso que ver que tu hijo muere. Yo no puedo llegar a entender y a comprender lo que puede llegar a vivir un padre, una madre. Con mi esposa estuvimos cerquita de experimentarlo. Cuando nuestro hijo apareció ahogado en una piscina con 1 año y medio y no estaba vivo. Y el dolor y la angustia y la desesperación de ese momento nos llevó a ni siquiera saber muy bien qué hacer. E hicimos lo único que sabíamos y que podíamos hacer, y fue orar por nuestro hijo. Y hoy en día nuestro hijo está aquí y damos gracias a Dios. Gloria a Dios. Sí. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Por eso te digo, ninguno de los que estamos aquí estamos si Dios no lo hubiera permitido. Por eso tienes que valorar tu vida, cuidarla. Esto es como un pequeño paréntesis en todo lo que estoy hablando. Porque hoy en día el valor de una vida está en según lo que tiene o en según los éxitos que logra. Pero yo te digo que la vida
El valor de tu vida está en que tú eres hecho a imagen y semejanza de Dios. Que tú tienes la capacidad dada por Dios para vivir eternamente. ¿Sabes por qué? Porque de eso se trata la salvación, vida eterna. Y entonces cuando este muchacho muere, esta mujer, se viene todo abajo. Y qué dolor, hermanos, qué tristeza, qué angustia, qué desesperación. Y ahí va Jesús entrando a la ciudad de Naín. Lo aclaro porque alguno está diciendo Noaín. Lo aclaro porque alguno dice, igual el Señor ha pasado por aquí, yo ni me he enterado. Mira, el Señor ahora está aquí contigo, ¿vale? Bueno, en ese momento en el ministerio de Jesús pasaba por esa ciudad a unos 40 kilómetros de Capernaum. Jesús había salido de Capernaum, se fue hacia esa ciudad y cuando está entrando iba una multitud acompañando a Jesús. Yo me imagino, ¿no? Esa multitud rodeándolo, a ver, ¿no? ¿Quién podía estar más cerca para escucharlo mejor? ¿Quién podía? Ahí, mientras iba caminando Jesús, yo me imagino, ¿no? Porque si los discípulos de Jesús son como los discípulos del Señor hoy en día, yo me imagino a más de uno diciendo, Señor, ya que estamos caminando al lado de Jesús, ya que tú tienes poder, ¿por qué no me haces un favorcico? Ya que estamos, Señor, ¿por qué no me dan un trabajo mejor? Yo me los imagino ahí rodeándolo y Jesús caminando, yendo hacia esa ciudad después de haber realizado otro milagro allí en Capernaum. Va caminando rodeado, una atmósfera de victoria, una atmósfera de gozo. Muchos que le seguían decían, habrán dicho seguramente, es que vamos con Jesús. Es que, fíjate, ojo, que podríamos estar en cualquier lado, pero aquí estamos con Jesús para ver de primera mano los milagros, para percibir de primera mano lo que Jesús puede hacer, lo que dice, lo que enseña. Y ahí va, pero se encuentra esta multitud con otro grupo de gente lleno de tristeza, lleno de angustia, lleno de dolor, lleno de desesperación. Y entre toda esa gente que llevaban y acompañaban a esta mujer a enterrar a un muchacho que había muerto, había una persona que sobresalía de todos en cuanto al dolor y a la tristeza, y esa era la madre de este muchacho. Y ahí cuando llega Jesús, dice la palabra de Dios que Jesús vio, dice que cuando llegó cerca de la puerta de la entrada, verso 12 de la ciudad, vio. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Vio. Dile al que tienes a tu lado, Jesús la vio. Dile, Jesús la vio. La vio. Amén. Vio que llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda, a quien acompañaba mucha gente. Y el Señor, al verla, se sintió profundamente conmovido y le dijo, mujer, no llores. Mujer, no llores. Jesús vio la realidad de esta mujer. Y si la gente seguía a Jesús, era porque Jesús tenía la capacidad de ver más allá de lo que todos veían. Jesús, cuando vio a esta mujer, se detuvo y le dijo, no llores, pero no para consolarla livianamente o baratamente como lo solemos hacer nosotros. Ay, ánimo hermano, ánimo, sí, vale, ánimo, pero págame la luz. Claro, no me des tanto ánimo y págame la luz que no tengo para pagarla. Porque nosotros somos así, ¿verdad? Ánimo, hermano, levante el ánimo, Dios le ama. Claro que sí. Pero Jesús la ve y le dice, no llores, porque Jesús sabía lo que iba a acontecer. Jesús tenía la capacidad de ver más allá de lo que a simple vista se ve, porque Jesús veía toda la historia completa. Jesús veía a ese hombre, a ese muchacho ahí muerto, pero Jesús también estaba viendo a ese muchacho resucitado.
Jesús estaba viendo el dolor de esa mujer, pero también estaba viendo que si Dios intervenía, la amargura, la tristeza, el dolor de esa mujer iba a ser cambiado en gozo, en baile, iba a ser cambiado en esperanza, en ilusión. Por eso le dicen, no llores, no llores. Y Jesús tiene la autoridad para hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús se movía con visión. Visión. Y eso es algo que a muchos les falta. Porque algunos se olvidan que ser un hijo de Dios, ser cristiano, no es para venir un domingo a la iglesia. Eso está bien. Pero si tu vida espiritual depende de lo que pasa en el culto, necesitas tener un encuentro personal con Jesucristo. Porque si toda tu vida gira en torno a 1 hora y media o 2 que estás aquí, no has entendido para qué Dios te salvó. Y eso es lo que continuamente estamos escuchando desde el principio del año, que decimos, sí, Dios te salvó porque tiene un propósito, tiene propósito, pero algunos siguen todavía diciendo, bueno, a ver si encuentro el propósito. Lo estamos diciendo por activa y por pasiva. Hoy lo vuelvo a repetir, el propósito por el cual Dios te salvó es que continúes la obra que Jesús empezó. Quiere decir que en ese momento en el que Jesús hizo el milagro sucedió porque Jesús estaba allí, pero ahora físicamente Jesús no está, pero sí está presente en la vida de aquellos que le hemos dicho a Jesús que venga a morar a nuestro corazón. Porque si tú te has arrepentido de tus pecados y le has dicho a Jesús, Señor, yo quiero ser un hijo de Dios, Dios dice, claro que sí, yo te perdono mis pecados, pero aquí hay algo que tiene que suceder y es que yo entre en tu vida. ¿Por qué? Porque te voy a convertir en una persona útil y capaz de llevar adelante la labor que yo inicié cuando estuve hace ya más de 2000 años en esta tierra y continúo presente en la vida de todo hombre y toda mujer que deja que yo habite y more en su corazón. Por eso en Mateo 28, cuando dice que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él estará y está. El tema es que a veces la iglesia no continúa la obra de Jesús, el creyente. Y no voy a hablar de la iglesia en general, voy a hablar de creyentes, voy a hablar de personas. Porque algunos se esconden en la multitud y dicen, no, la iglesia. Mira, tú eres, si has aceptado a Jesús, tú eres iglesia. Quiere decir que tú tienes la responsabilidad, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad continuar con la obra de Jesús. Una obra que trae esperanza, una obra que trae milagros, una obra que es capaz de cambiar la vida y el destino de la gente y de la persona. Porque cuando Jesús interviene, donde hay muerte, la muerte pasa a la vida. Y donde está Jesús hay vida. Y el que cree en Cristo tiene la vida, dice Jesús. Y tiene la vida, claro que tiene la vida, porque Jesús es vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús es ese camino verdadero a la vida. Y cuando Él está, aunque estemos muertos en pecados y delitos, Él trae vida y nos da, dice la palabra, vida juntamente con Él. Y nos sienta en los lugares celestiales juntamente con Él. Y algunos ni entiende lo que está leyendo en la Biblia. ¿Cuánta gente hay hundida y desesperada como a lo mejor esa mujer? Que ya han perdido la esperanza, que las situaciones de su vida le están llevando a ver un futuro muy negro, muy triste, un futuro de angustia. ¿Cuánta gente hay? A lo mejor tú eres uno de esos que en un momento determinado de la vida pensó que ya no había nada que hacer, que habías tomado tantas decisiones equivocadas y tan malas que ¿quién te iba a aguantar a ti?
A algunos se les ha pasado por la cabeza quitarse la vida. Decir, yo me voy a quitar la vida porque mi vida no tiene valor, no tiene sentido. Hasta que Cristo Jesús intervino y apareció en la vida y nos dio una esperanza y dijo, mira, es cierto, tú no vales mucho, no eres muy sabio, muy listo, no eres muy capacitado, no tienes bienes, no tienes nada, pero yo escojo lo más vil y menospreciado. Yo escojo lo que nadie quiere. Yo me aparezco ahí donde nadie quiere invertir. Yo invierto. Dios invierte. Jesús invierte en las vidas porque sabe que cuando Jesús entra, la vida cambia. Y anda que no le cambió a esta mujer. Y al muchacho ya ni te cuento. ¿Tú te lo imaginas? A mí me gusta pensar todo esto, ¿no? ¿Tú te imaginas que de repente abre los ojos y te encuentras en un féretro, en plan Drácula? Imagínate. ¿No? ¿Has visto que Drácula duerme en un... Dice, uy, qué yuyu, ¿no? Jesús se lo entregó a su madre. Jesús le dijo, mira, muchacho, tienes propósito en la vida. Este no es el final. Aún hay más. Aún hay más. Y eso es a lo que Jesús nos ha llamado. Jesús nos ha llamado, hermanos, a poder mirar, a poder ver. Jesús vio, ¿sabes por qué? Porque Jesús se movía con visión. La visión de Dios es el sentir que hay en el corazón de Dios que lo revela a sus hijos para que estos lo ejecuten. Jesús sabía para qué había venido. Él no estaba perdiendo el tiempo. Él no dijo, bueno, yo estaba aburrido en el cielo, me he hecho hombre para tomarme unas vacacioncitas. Porque anda que no me dan guerra ya los arcángeles. Jesús se hizo hombre. Vino a esta tierra para morir por ti y por mí. ¿Sabes por qué? Porque había un plan, un propósito, un sentir en el corazón. No fue un error, no fue una casualidad, no fue, ay, no sé qué me pasó y me aparecí aquí con cuerpo de hombre. No, fue profetizado, fue anunciado, fue preparado. Todo ese momento fue preparado y se cumplió. Pero Jesús dice, se tiene que seguir cumpliendo porque aún hay muchas viudas. Entendedme en el sentido figurado. Hay muchas viudas que están enterrando todavía esa esperanza, esa ilusión que tenían. Están llevando a enterrar a sus hijos y alguien les tiene que ver. Alguien tiene que salir al encuentro. Alguien tiene que pararse y mirarles, no como les mira todo el mundo, sino con visión, sabiendo que Dios es un Dios de poder, sabiendo que es un Dios que cambia las vidas, sabiendo que Dios es un Dios que transforma aún lo que para nosotros es imposible, para Él no lo es. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y ahí es donde entras tú. Aleluya. Ahí es donde entras tú, donde entro yo. Porque seguimos preguntando, ay, ¿yo para qué estoy? Ay, a ver si a mí me dejan hacer algo en la iglesia. Ay, si no te das cuenta que si tienes a Cristo, si tienes a Jesús, estás allí teniendo el respaldo de Jesús. Y Jesús hizo el milagro, Él, pero ahora el milagro lo hace a través de sus hijos. Por eso Él dijo, mirad, hay mayores cosas que estas, que las que yo hago, vosotros vais a hacer. Y uno dice, pero mayores. Pues sí, en cantidad sobre todo. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús está en una vida, cuando le damos lugar a Jesús para que obre, que trabaje, que ministre en nuestra vida, y a través de nuestra vida empezamos a encontrar el propósito por el cual estamos aquí. Mientras tú no encuentres el propósito, estarás dando vueltas sin rumbo y sin sentido en la vida. Algunos viven de iglesia en iglesia cambiando y diciendo, bueno, yo me gusta la alabanza de este, la predicación del otro, en esta otra porque no recogen ofrenda, a esa voy. Entonces, y se mueven así. Pero Jesús no vino a nuestra vida para que pasemos desapercibidos.
sino para que cumplamos el propósito de Él. Y Jesús recorría ciudades, aldeas, enseñando, predicando, sanando, porque tenía compasión de la gente. Pero ¿sabes por qué tenía compasión? Porque veía a la gente. ¿Sabes cuál es el problema de algunos? Que están rodeados de espejos. No son físicos, pero sí son espirituales. Cada vez que miran, giran para un lado, tienen un espejo donde se ven ellos mismos. Miran para arriba y ven un espejo. Hacen así, otro espejo. Se ponen, no ven a nadie. Y cuando tú no ves a nadie, solamente te ves a ti, ¿sabes qué? Te está faltando visión. Porque el Hijo de Dios no se hizo hombre y murió en la cruz por Él, lo hizo por ti. Porque de tal manera, dice la palabra, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Para que no se pierda. Él vino por ti, no vino por Él. Él vino por mí, no vino por Él. Él vino porque veía que nosotros necesitábamos lo que Él, solamente Él nos puede dar. Por eso necesitamos, si queremos cumplir el propósito de Dios, necesitamos visión. Algunos miran a la gente y lo primero que hacen es sacar faltas. A mí me han contado, en esta iglesia nunca ha pasado, pero a mí me han contado, ¿no? Que de repente, qué sé yo, llega la hermanita, la mira a la otra hermanita y hace. Le echo un rayos X. Y luego va y habla con la otra hermanita. ¿Has visto la hermanita? Ay, cuéntame, ¿qué le ha pasado? No, el corte de pelo que tiene. Algunos se fijan en el corte de pelo. Eso más que un corte de pelo es una venganza, ¿te has dado cuenta? ¿No? Y así. Ay, ¿has visto los zapatos? ¿Qué zapato? ¿De dónde lo habrá? Ni en el mercadillo solidario. Ya le voy a dar la dirección, que se vaya al mercadillo solidario de acción social. ¿Para qué? Porque con esos zapatos. Los varones somos menos así, menos detallistas, pero también cotillas, ¿ha visto la tripa que está sacando el hermano? Alguno dice, como siga así va a ser más fácil saltarle que darle la vuelta. Y tú dices, pero ¿a eso te llamó el Señor? Tengo que dejar de decir tantos chistes porque después no se acuerdan de nada del mensaje y se acuerdan del chiste. ¿Te acuerdas? Ay, qué culto, qué bien me lo pasé. ¿De qué predico? No sé, pero cómo me reí. Presta atención a la palabra. El tema es que algunos solamente ven lo superficial, ven lo que todo el mundo ve. Oye, ¿has visto qué mal que está la hermanita? Y claro, eso lo ve todo el mundo. Pero el que tiene visión dice, claro que está mal. Pero Señor, úsame a ver qué puedo hacer por esta vida. Esa es la gente que tiene visión. Va por la calle, camina. ¡Ay! ¿Ha visto? ¡Qué desastre! Vas por aquí, los jóvenes, el esto, lo otro, quejas por aquí, por allá. Pero el que tiene visión dice, ay, Señor, estos jóvenes, ya me los imagino yo ahí alabando, glorificando el nombre del Señor. Ay, Señor, ¿qué podríamos hacer, Señor? Úsame a mí. ¿Por qué? Porque estos jóvenes necesitan de ti. Para eso me has puesto, para eso estoy, Señor. Y entonces empezamos a ver que la visión marca la pauta. Jesús tenía visión y la visión te enfoca en el propósito. Sin visión no hay propósito, porque no es tu propósito, es el propósito de Dios. Y para eso tú necesitas conocer lo que Dios tiene en el corazón. Dios tiene compasión. Dios sigue viendo, claro que ve al pecador, al sinvergüenza, pero Dios le ve con amor, Dios le ve con compasión. Y desde luego algunos confunden y malinterpretan esto y tratan de abusar de Jesús, como si Jesús no se enterara. Se ponen con alabar así, gloria a Dios, aleluya, tal. Ponen con el corazón, están matando a los hermanos o matando a la gente. Eso Jesús también lo ve. Pero el que se arrepiente recibe restauración. El que se arrepiente y tiene un verdadero encuentro con Jesús pasa de muerte a vida.
pasa de muerte a vida. Por eso Jesús podía moverse de esa forma, porque tenía visión, pero también Jesús tenía unción. Claro, esta es una palabra que se ha malinterpretado muchísimo. Algunos han identificado la unción como ese, ¡ay, qué unción tiene este hombre! ¿Cómo grita? No tiene nada que ver el grito con la unción. La unción es la capacidad que viene de Dios para cumplir el propósito de Dios. Quiere decir que si el Señor te dice, mira, yo quiero que tú ayudes y que bendigas, Él te va a capacitar para que lo hagas. Hola, ¿me estás entendiendo? Sí. Si ves que alguno, sí iba a decir se me duerme, pero yo creo que se me desmaya por falta de aire, ora por él. Pero es la unción. Es esa capacitación que viene de Dios. Y ahí también hay errores, porque algunos dicen, no, yo soy un hijo de Dios, Dios me ha dado autoridad y demás. Y les pasa como esos, exorcistas ambulantes que fueron. Y le dijeron, ¿verdad? Ese demonio, esa persona endemoniada le dice, en el nombre de aquel Jesús que predica Pablo, sal fuera. Y le dice, pero yo Jesús lo conozco, sé quién es Pablo, pero tú quién eres. Así le hizo. No, si hubiera sido argentino, dice, pero vos quién sos. Y salieron avergonzados. ¿Sabéis por qué? Porque no había respaldo de Dios. Y lo hermoso de todo esto es que Dios se ha comprometido a dar el respaldo a los suyos, pero no para cualquier cosa. El respaldo de Dios es para cumplir el propósito de Dios. Si tú quieres unción para irte, no sé, volando a tu trabajo y te ahorras gasolina, no sirve, no va a suceder. La unción es para cumplir el propósito. Por eso, fíjate, dice el verso 14 que se acercó, tocó el féretro y quienes los llevaban se detuvieron y dijo Jesús, joven, fíjate si había unción y poder de Dios en Jesús que le habló al muerto. Le habló al muerto, pero no le habló al cuerpo muerto. Le habló a lo que da vida, al cuerpo, al alma, al espíritu. Y entonces le dice, a ti te digo, levántate. Y el muerto se incorporó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Había capacidad en Jesús para hacer aquello que le acercaría al cumplimiento del propósito por el cual Jesús estaba en esta tierra. El poder de Dios no es un capricho, ni es algo, místico. El poder de Dios, insisto, es la capacitación que Dios te da para hacer lo que debes hacer. Te explico. Tú para perdonar a alguien que te ha hecho daño necesitas poder de Dios. Porque humanamente tú no le perdonas a nadie. ¿O me equivoco? Nos llevamos bien con los que nos tratan bien, ¿a que sí? Pero el que nos hizo algo, algunos dicen, yo perdono, pero no olvido. Según San Federico, capítulo 28. Porque eso no lo dice la Biblia. A mí la Biblia me dice que yo tengo que orar por los que me maldicen. ¿Te han maldecido alguna vez? ¿Sabes qué? ¿Han hablado mal de ti? Maldecir, hablar mal de ti. ¿Han hablado mal de ti alguna vez? Entonces el Señor le dice, perdónale. Ay, pero no puedo, que tengo como aquí como un nudo. Necesito que alguien me ore, que alguien me ayude. ¿Sabes qué? Tienes que ir a Jesús. Tienes que pasar por Jesús. Y claro, estamos aquí para ayudarte, porque a lo mejor no sabes ni cómo pasar por Jesús, pero nosotros te podemos ayudar. Pero el que trae libertad en tu vida es Jesús. Manifiesta el poder suyo para que tú perdones. Porque humanamente, hermanos, humanamente no es normal perdonar al que te ha hecho mal. No es normal amar a tu enemigo. Si algunos no aman ni a los amigos, imagínate al enemigo. Necesitas poder. Necesitas que Dios te capacite. Necesitas que Dios te diga, mira, tú no puedes, pero yo sí puedo.
Tú no puedes, pero yo sí puedo. Dame lugar, déjame. Y ese es el problema también de algunos que quieren cumplir el propósito de Dios, pero se mueven en la carne, en las emociones. Lo que no les gusta lo tachan. Lo que les gusta lo guardan. Se llevan bien con los que se llevan bien. Con nadie que no se vaya a llevar bien, que no encaje en algo en su vida, le van a aceptar, le van a perdonar y demás. Y eso lo hace todo el mundo. No hay mérito que tú ames al que te ama. El poder de Dios se manifiesta en que tú seas capaz de amar al que no te ama. Perdonar al que no te quiere. Bendecir al que te maldice. Para eso necesitamos poder de Dios. Y Jesús gozaba de todo el poder de Dios, al punto de que incluso aquel que estaba muerto, Él lo hacía volver a la vida. Gloria a Dios, hermano. Ninguno de nosotros tenemos poder en sí mismo. El poder viene de Dios. La unción viene de Dios. Quiere decir que cuando tú tienes visión y tienes unción, eres útil. ¿Me estás escuchando? Eres útil. No importa que no estés aquí con un micrófono. Fíjate, yo estoy con dos y no importa que estés con un micrófono. No importa que tengas atril o no, que salgas, que te tengan en cuenta. Ay, yo quiero por lo menos un chaleco. Porque todo eso, hermanos, es el resultado de la utilidad que Dios puede encontrar en ti. Cuando tú eres una herramienta útil, Dios te usa. Pero cuando eres un inútil, entendedme, no es algo despectivo. Algo que no es útil es un inútil. Mira al que tiene a tu lado y dile, no seas inútil. Alguna esposa se lo está diciendo con doble al esposo. Hermanos, haya amor. Amén. Escucha lo que dice el pastor, no seas un inútil. Con amor. Útil. ¿Sabes por qué? Porque la utilidad tiene que ver con ello, con el propósito. Y entonces tú te conviertes, ¿sabes qué? En un instrumento de bendición. ¿Cuántos de los que estáis aquí queréis ser bendición para vuestras vidas, familia, a los que tenéis a vuestro lado, a la iglesia, a la ciudad? ¿Cuántos queréis ser de bendición verdaderamente? A ver, levantar la mano. Aleluya, iba a decir, levanta el abanico. Empezamos a ser útiles. Empezamos a ser tenidos en cuenta por Dios. Herramientas en las manos de Dios. Empezamos a ser personas que aunque no tenemos muchas cualidades naturales, no tenemos una gran sabiduría, aunque nos faltan tantas cosas, Dios, al estar en nosotros, suple todo lo que a nosotros nos falta. Somos instrumentos. La familia, el matrimonio, los hijos. Hermano, este es el reto en tu vida. Tú tienes que ser un instrumento en las manos de Dios. Si ya te has dado por vencido y has bajado los brazos, tienes que volverte a Dios y decirle, Señor, perdóname. ¿Sabes por qué? Porque Dios no ha perdido la esperanza en ti. Dios no ha cambiado de opinión. Dios no se ha arrepentido de haberte salvado. Él no dice, ay, ¿en qué momento se me ocurrió salvar la Vanessa? Dios no, Dios sabe lo que había. Y sí, le está costando. Esto es metafórico. Le está costando. Claro que sí le está costando. Pero Dios dice, si me deja trabajar, será un instrumento útil. Si me deja trabajar, yo lo voy a hacer. Si me deja trabajar, lo verá, lo verá. Y no solamente lo verá ella, lo van a ver los que están al lado. Porque a veces los que menos nos damos cuenta somos nosotros. Yo te doy, mira, con esto yo he aprendido esto en el ministerio. Aquel que viene y te cuenta todo lo que hace, lo maravilloso que es y demás, es que tiene muchísimas carencias.
Porque el que es verdaderamente útil en la mano de Dios sabe que lo que hay bueno en su vida viene de Dios. Y entonces siempre terminamos en lo mismo. A Dios sea la gloria. A Él sea la gloria, hermano. A Él sea la gloria. Si tú estás pensando, ¡ay, qué maravilloso este pastor! Dale la gloria a Dios, porque como el pastor se vuelve un poco loco, que estoy a esto, ¿sí? Que ora por mí. Como el pastor pierda de vista el propósito y la razón por la cual está donde está, ya no seré un instrumento útil. Si es que en algo estoy siendo útil. Mi anhelo tiene que ser todos los días, Señor, úsame. Señor, úsame. Señor, quiero ser instrumento. Úsame. Tengo la familia, tengo los amigos. Me subo al autobús. Algunos suben al autobús y pasan sin pagar. No, arrepiéntete. Si lo has hecho 10 veces, ahora paga 10 billetes a la vez. ¿Cómo vas a ser útil? ¿Cómo vas a ser de bendición? Y entonces dice la palabra en el verso 16, que el miedo se apoderó de todos. Todos dijeron, uy, 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 cuidado. Esto no es normal. Empezó a haber temor en ellos y fíjate que fue un temor que les llevó a alabar a Dios. Aún aquellos que no entendían nada, que no sabían nada, que no conocían a Jesús como sus discípulos, relacionaron lo que Jesús hizo con Dios. Y ese es el punto clave de nuestra vida y de nuestra utilidad. Cuando lo que tú haces no lo relacionan con Dios, entonces nadie le da la gloria a Dios. Pero el propósito por el cual nosotros estamos aquí es para que aquel que no conoce a Dios le conozca y glorifique a Dios. Nosotros no somos el centro es Jesucristo de Nazaret. Como hemos cantado, el centro de la iglesia, el centro de mi vida, sé Jesús, sé tú Jesús, sé tú Jesús. Y ese es el propósito por el cual estamos. Y entonces dice, y ellos decían, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Y también añadía, y Dios ha venido a ayudar a su pueblo. ¿Qué es lo que dice la gente que te conoce? ¿Qué es lo que dicen de ti? Oh, ahí viene otra vez el loco, el fanático. Ahí viene el que anda a bibliazo limpio. Ahí viene el que pone y mira la paja del ojo ajeno, pero no es capaz de mirar la viga de su propio ojo. Eso es lo que dicen. Pero qué diferencia que cuando ven tu vida y dicen, mira, es que yo te conocía. Tú eres un sinvergüenza. Porque el que no te conoce, pero el que te conocía dice, pero si tú eres si tú eras el más sinvergüenza de toda la cuadrilla, si había que beber, te bebías hasta, no sé, la humedad de las paredes. O sea, es que tú eras el jefe de todo, el que más maldad tenía. Pero, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Pero qué me quieres decir? ¿Que eres fiel a tu esposa? ¿Que cuidas a tu esposa? Que llegas a casa y que tú eras el jefe, ¿verdad? Que te tenían que tener ahí todo preparado y demás. ¿Y ahora le ayudas en tu casa? ¡Oh! ¿A dónde estás yendo? ¿Qué te ha pasado? Porque algo ha sucedido en tu vida que no eres el mismo de antes. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos. Mientras suben los hermanos de la alabanza, cuando llevamos hablando y decimos, Señor, úsame, yo quiero ser herramienta, instrumento en tus manos, quiero ser útil. Dame visión, dame unción. Te tienes que preguntar, ¿cómo lo va a hacer Dios si tú eres una persona que está lejos de Dios? Insisto,
Tú puedes estar aquí sentado y estar muy lejos de Dios. Como muchos de los que seguían a Jesús, pero seguían para hacerle daño. Entonces escuchamos la palabra que nos dice, oh, vuélvete a mí, arrepiéntete. Y algunos, aún escuchando eso y sabiendo lo mal que lo están haciendo, dicen, no, esto no va conmigo. Eso sí, quieren que lo que está muerto sea resucitado. Quieren sentirse bien en Dios, pero no están por la labor de ir a Dios. Porque insisto, la visión y la unción no viene si no es de Dios. Si tú piensas que yo te voy a dar la unción y te voy a dar la visión, te estás equivocando. No me sigas. Tienes que seguir a Jesús, porque Él es el que lo hace. Pero claro, venimos escuchando del principio del año, arrepiéntete y yo te voy a restaurar. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que no están bien en tu vida. Entonces yo las quiero arreglar, las quiero cambiar, como le dijo Dios a Jeremías en el capítulo 15, versículo 19 de Jeremías. Jeremías, arrepiéntete. Arrepiéntete. Es que no me vas a ser útil. No puedo obrar si tú no te vuelves a mí. Si tú no pasas, yo no sé cuánto tiempo pasas tú en la presencia de Dios, pero yo te voy a decir algo, el que pasa mucho tiempo se nota. Se nota. Si tu encuentro y tu relación con Dios solamente se resume al domingo, necesitas volverte a Él. Venimos escuchando lo mismo que le dijo a Jeremías el Señor. Jeremías, mira, ¿sabes qué pasa? Es que tú tienes dentro tuyo un montón de cosas que tienes que separarlas. Si entre sacares lo precioso de lo vil, vas a ser como mi boca. Vas a ser un instrumento útil. ¿Sabes qué pasa? Eres, no sé, como un baúl, como un barril donde se echa de todo. Abres el corazón para que entre lo bueno y lo malo. Abres el corazón para que te entre la bendición y la maldición. De repente estás, ay Señor, gracias, ¿cómo me has tocado? Y luego vas y eres capaz de seguir mintiendo. Mintiendo. Convirtiéndote en un hijo de Satanás, porque el padre de la mentira, ¿sabes quién es, no? Satanás. Y cada vez que nosotros mentimos, cada vez que engañamos, camuflamos, no, que no se enteren, que no, que da igual, Dios lo sabe todo. Y entonces dice, tienes que sacar lo chungo de tu corazón. ¿Cómo puedes pretender ser usado por mí? ¿Cómo pretendes tú resucitar lo que está muerto? ¿Cómo pretendes que la unción mía esté sobre tu vida? Que yo te use si tu vida es un montón de cosas que no tienen nada que ver, donde hay cosa buena y cosa mala, pero no eres capaz de entresacarlo, no eres capaz de separarlo, de discernir lo que es de Dios. No puedes seguir pensando que el domingo es de la iglesia y el sábado es de la discoteca. ¿Dónde lo has visto eso? En alguien que no tiene unción, en alguien que no tiene a Cristo, en alguien que no es una herramienta, un instrumento útil. ¿Cómo puede ser que sueltes bendición aquí alabando y salgas de aquí y le sueltes a la esposa o al esposo maldición? ¿Cómo puede ser? Y sencillo, no entresacamos, no discernimos, no separamos lo que es de Dios de lo que no es. Y esa separación no es para que no se note lo que tenemos, es para que lo que no vale, hermanos, lo dejemos de lado. ¿Para qué sigues cargando con aquello que te está impidiendo ser una herramienta en la mano de Dios? ¿Por qué insistes en eso? ¿No te das cuenta que estás perdiendo el tiempo? Y lo peor de todo, que hay muchos a los que podrías bendecir, pero no puedes bendecirles porque estás insistiendo en tu posicionamiento. Y le dice Dios a Jeremías, Jeremías, no te conviertas a ellos, no seas como ellos, no hables como ellos.
No pienses como ellos, no te muevas como ellos, no hagas las cosas que ellos hacen. Jesús nos enseña realmente que el corazón tiene que estar limpio, porque esto es lo que contamina. No hagas, lo que hay en el corazón es lo que sale. Y entonces les dice, mira, es que Jeremías, ¿cuándo vas a entender que si tú eres como ellos, no puedo? Ay, mentira del diablo. Aquellos que dicen, no, es que Dios es tan amoroso, tan misericordioso, que da igual, hermano, da igual. Usted sea un sinvergüenza, pero Dios le ama tanto. Mira, Dios te ama al punto de haber muerto en la cruz por ti. Pero lo que Dios no va a hacer, porque Él es padre, no es paternalista. Es decir, no pasa nada. Usted quiere bendición, aquí me la bendiga. No pasa nada. Eso, hermanos, esto es un engaño del diablo. Te han engañado. Algunos piensan que pagando algo, no, voy a dar una ofrenda porque me siento mal, que le he fallado a Dios. Si le he fallado a Dios, ¿qué ofrenda? ¿Qué ofrenda vas a dar? Arrepiéntete. Pídele perdón a Dios. ¿Te piensas que Dios está esperando que tú, ay, a ver si viene y me da su ofrendita? Dios, creador del cielo y de la tierra, el que sostiene el universo, el que con su sola palabra fue capaz de abrir el mar rojo, hacer que resucitara a este muchacho. ¿Tú te piensas que Jesús está diciendo, ay, no le voy a hacer muy duro porque no vaya a ser que se vaya de la iglesia, que se vaya del culto y ya no venga el domingo? Ay, ¿qué va a ser de nosotros si no viene? Él lo ha dado todo. Él es el que nos mira cara a cara, el que nos mira cara a cara porque nos conoce y nos dice, mira, ¿sabes qué? Aunque tú estés moviéndote de una forma que no es correcta, aunque tú seas de los que no entiende nada, aunque nunca hayas sido usado, aunque nunca hayas visto mi poder fluir en tu vida o a través de tu vida, si tú estás dispuesto o dispuesta, yo puedo cambiar esa realidad tuya. Este es el Jesús que predicamos. Que este es el Jesús que predicamos, hermanos. Lo demás es paja. Es cuando Jesús te ve y dice, ay, tengo unas ganas ya de que se arrepienta de una vez por todas, porque no es ni consciente de lo que puedo hacer en su vida y a través de su vida. No es ni consciente. Se está encontrando todos los días con muertos, ¿entendedme? Muertos. Y no los ve. No ve nada. Lo único que ve es su limitación. Lo único que ve es su malestar. Lo único que ve es su incapacidad. Hermanos, es tiempo de decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, mira, va a haber señales que van a seguir a los que creen. Estas señales no son para los que no creen. Estas señales no son para reafirmar tu fe. Estas señales son porque tienes fe. En mi nombre echarán fuera demonios, dice. Está hablando de una autoridad de la confrontación espiritual, en lo espiritual. Y algunos siguen arrastrándose por la vida natural porque no han resuelto el mundo espiritual, porque no son capaces de ganar las batallas espiritualmente. Y esas batallas se ganan de rodillas. Esas batallas se ganan con ayuno, con oración, con fe, con conocimiento de la palabra. Habla de un cuidado. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Algunos pretenden ser cuidados. Señor, líbrame, no sé, de golpearme la cabeza cuando esté borracho. No, hermano, no. Dios no está para eso. Claro que te ama y te va a guardar. Y si te ha guardado hasta aquí y estás vivo y me estás escuchando, es porque Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Me entiendes? Da igual lo mal que lo hayas hecho. Y esa es la realidad. Echarán fuera demonios.
Hablarán nuevas lenguas. La capacidad de lo espiritual para ser reedificado en lo profundo del ser. ¿Usted piensa que Dios quiere darte nuevas lenguas para que tengas una academia de inglés? No, hermano, no. Tomarán serpiente entre las manos. Y aunque bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Mira, cuando Jesús está, se nota. Da igual lo que el diablo quiera hacer. Da igual las maquinaciones del enemigo. Da igual que venga como un león rugiente. Pero él nunca va a poder comer y hacer daño a aquel que está guardado por el Rey de Reyes, por el León de Judá, por el Todopoderoso, por aquel que ha dicho: a este no lo toca nadie. A este no lo toca, porque es una de las ovejas que están en mi mano. A ver quién es el... A ver quién es el guapo que quiere arrancar una oveja de las manos de Dios. Lo que pasa es que la oveja puede irse. Eso es otro tema. Propósito de Dios. Señor, cumple tu propósito en mi vida. Quiero ser útil, quiero ser herramienta útil. Y si ese es tu anhelo, porque entiendes que no lo has sido hasta este momento, porque entiendes que te has limitado más en justificar tu falta de visión y de unción que en buscarlas. Ese es el problema. Perdemos mucho el tiempo diciendo: no, es que a mí lo que pasa es que yo no tengo, porque en el fondo no puedo estar porque trabajo. A ver, por favor. Como si Dios dijera: ahora que no trabaje nadie, que todos ahí encerrados en la iglesia. Ese es un Dios real. Y en medio del trabajo, en medio de la familia, en medio de los estudios, en medio de todo lo que tengamos que afrontar, aunque no nos guste, ahí está Él. Y si Él está, hermanos, aleluya, nos vamos a encontrar con lo que nos tengamos que encontrar, pero tendremos visión y diremos: no tienes por qué seguir en esto. ¿Sabes por qué? Porque Cristo Jesús hoy puede hacer un milagro en tu vida. Hoy puede hacer un milagro en tu vida. Hoy puede cambiar la historia de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque lo hizo conmigo y lo puede hacer contigo. Vamos a ponernos en pie. Cuando tú eres lo que Jesús quiere que tú seas, hay un impacto fuerte en los que tienes a tu alrededor y hay mucha bendición. Acuérdate de esto: si todo gira en torno a tu vida, a tu bendición, a lo que tú recibes, no vas a ser útil nunca. Todo lo que tú recibes es de gracia, como dice la palabra. ¿Sabes para qué? Para darlo de gracia. Es decir, si Dios te restaura, es para que tú tengas también paciencia con aquel que necesita restauración, como otros la tuvieron contigo. Y lo hermoso es saber que, aleluya, Jesús sigue siendo el mismo. Como dice la palabra, ¿no? Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Este Jesús es el que quiere hacer de ti una herramienta, un instrumento útil en sus manos. La pregunta que tú te tienes que hacer es si tú estás dispuesto a ello. Si estás dispuesto a volverte a Él, pero de corazón a Él, para que Él obre. Si estás dispuesto a dejar lo chungo que tienes dentro, que cambie. Si estás dispuesto o dispuesta a que eso que está ahí, que no tiene nada que ver con Dios, sea arrancado, porque disciernes y te das cuenta que no es de Dios. Si estás dispuesto o dispuesta, aunque se burlen, aunque se rían, aunque digan lo que digan, si estás dispuesto a ser un hijo de Dios antes que un colega, de un amiguete. Porque cuando estamos en esa determinación, ya está, lo de Dios empieza a aflorar. Si tú quieres seguir con un pie en un sitio y un pie en otro,
es problema tuyo. Que sepas que eso es imposible. O estás en un lado o estás en otro. No somos medio cristianos o medios perdidos. O eres cristiano o no lo eres. Y si eres cristiano tienes toda la posibilidad de ser útil en manos de Dios. Si no lo eres, eres un cristiano inútil. Un pámpano que no lleva fruto. Alguien que no va a aportar, ni seguirá, ni podrá recibir y seguir. No te conformes con cualquier cosa. Aprende a leer y escribir o las bases del español con las clases de Más que Palabras. Serán del 27 de septiembre hasta el 22 de diciembre, los días miércoles y viernes por la mañana. La matrícula tiene un coste de 10 euros. Para poder inscribirte o conocer más información, ponte en contacto al siguiente teléfono o acércate a Elena Sánchez. Si conoces a alguien que necesite estas clases, pasa la voz. Operación Niño de la Navidad está llevando alegría a millones de niños necesitados en el mundo. Es un proyecto de Samaritan's Purse dirigido por Decisión en España. Voluntarios de todo el país preparan cajitas y las llenan con juguetes, material escolar, elementos de higiene y, lo más importante, el mensaje del amor de Dios. Nosotros las entregamos en los países necesitados, allí donde muchos niños y niñas nunca antes han recibido un regalo. La sorpresa y felicidad que sienten los niños al abrir las cajitas impacta sus vidas de tal manera que puede llegar a transformarlas por completo. Además, se les ofrece la oportunidad de aprender los valores que enseñó Jesús a través de la gran aventura, donde descubren que aún en medio de la dificultad de sus situaciones personales, son amados y valiosos. Únete al proyecto y envía alegría a los niños necesitados del mundo, preparando tus cajitas de Operación Niño de la Navidad. Empezamos nuestros estudios bíblicos el día 13 de septiembre. Abrimos las inscripciones desde el día 22 de agosto al 3 de septiembre. Nuestras asignaturas: Escuela de Capacitación, Obrero 1, Servicio Cristiano, Introducción al Nuevo Testamento y Vida Cristiana, el cristiano en su comunidad. Para más información, contacta con Dayana Lozano a través de ibdenavarra@gmail.com. Dios te bendiga. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.